Seguimos con nuestros todos panelistas estables, Rigoberto y Claudio, y llevarlos inmediatamente al tema del día, creo yo. Si no es uno de los temas de la semana, esta aglomeración increíble que ocurrió en Santiago en este mall chino y que finalmente termina con su clausura. Y acá tengo un dato que no lo conocía, lo acabo de ver acá por redes sociales y algunas páginas de medios nacionales, que dice que cerca de 400 personas realizaron una fila, incluso algunos pasaron la noche en la puerta del recinto. ¿Qué me pueden decir con respecto a esto? ¿Había un sentimiento raro de tanto tiempo encerrado y se volvieron todos locos o era de esperarse esto que sucedió en este mall chino? A ver, yo creo que había mucha gente porque querían revender. Hay mucha necesidad en esa aglomeración. La gente estaba imperiosa para poder hacer su negocio, para poder comprar por mayor y poder revender. De hecho, había gente que venía de muy lejos, venían de Osorno, de Curicó, venían de diferentes partes de Chile a comprar al mall chino, ya que todos los otros comercios mayoristas, digamos, están cerrados. El mall chino es como, digamos que es como una cuadra entera de 3 pisos, que son puros, obviamente que son artículos traídos de China, artículos electrónicos, y arriba en el segundo piso tienen ropa, mucha ropa, ropa de guagua, ropa de hombre, de mujer, infinidad de cosas. Puedes encontrar hasta como maletas de viaje. ¿Ha Eh, sido, ha sido el mall chino, Rigoberto? sí, sí, yo trabajaba muy cerca de donde estaba el molchino, entonces conozco más o menos lo que es y podría describirlo un poco para que Sí. todos conozcan esto. Claro, y venden dulce también de China, venden muchas excentricidades, y el tercer piso es como un patio de comida. Y bueno, lo que vimos hoy era que desde el segundo piso más o menos ya estaba la aglomeración, ahí estaban donde se compra la ropa, y el tercer piso también hay comercio detallista, entonces también estaban esas escaleras llenas. Y lo que la gente iba a hacer ahí iba a hacer sus negocios. También contemos un poco también en lo que se vio hoy día en todos los matinales y en lo que salió en todos los diarios, es que, bueno, las aglomeraciones fueron o sea, llegó la prensa a ver estas aglomeraciones y empezaron a tirar piedras, patadas, incluso escupitazos a los periodistas y los corrieron, como que los estaban, entre comillas, sapeando. Claro, y la gente se quedaba ahí porque querían hacer su negocio, pero al mismo tiempo estaban incumpliendo absolutamente cualquier norma de distanciamiento social. Claudio, eso consultarte un poco, lo que se veía, está bien, acá había gente que estaba haciendo negocio, había otra gente que había salido por X motivo, que da para un largo análisis, pero cuando uno veía las imágenes también se veía de que incluso los guardias que había instalado ahí el mall para controlar esto, a algunos tomaban temperatura, a otros no, a algunos le echaban alcohol gel, a otros no, estaban todos uno encima de otro, y también no se respetaron las normas, como hemos visto que ha pasado en muchas empresas y en muchos lugares también durante este tiempo. ¿Cómo ves tú la situación con respecto a esto que decía Rigo también, de mucha gente tratando de ir a echar a andar nuevamente sus emprendimientos, más con las tasas que vimos ya que siguen aumentando en temas de desempleo y otros? ¿Cómo lo ves tú, Claudio? Y yo creo que Rigo toca un punto clave. Lo que pasó hoy día es fiel reflejo de la realidad y de la necesidad que hay hoy en día en la sociedad, más aún con un porcentaje de desempleo cercano al 14,1 según el INE para el Gran Santiago. Ahí me pueden corroborar si esa cifra es exacta, pero entiendo que estamos en esa línea, un 14,1, lo que son cifras que no se veían hace 25 años. Entonces, de verdad, hay mucha gente que está sin empleos, no están generando ingresos, y hoy en día, ya con más de 5 meses en cuarentena, la necesidad se empieza a sentir mucho más fuerte que nunca, porque los cobros del seguro de cesantía cada vez son más pequeños. No todos pudieron acceder al bono de la clase media, a los bonos de emergencia, que ha sido un tema también respecto a cómo se organiza el Ejecutivo para entregar las ayudas que tienen que llegar a la ciudadanía. Eso también es un llamado de atención. Otro llamado de atención importante creo que también es lo que tú decías, Juan Pablo, cómo los organizadores o los administradores de este mall chino no respetaron ninguna norma sanitaria, porque la verdad actuaron muy sobre la marcha. Tú bien lo decías, era muy improvisado todo lo que ocurría. Habían quienes estaban recibiendo el control de temperatura, a algunos se les entregaba alcohol gel y a otros no, y eso básicamente yo no creo porque sea
por decirlo coloquialmente, a la tincada de cada uno de los guardias, sino que al final no había capacidad humana para responder a esa multitud que estaba ahí aglomerada esperando esta oferta. Entonces, es un llamado de atención para todos. Y también hay un llamado de atención importante al municipio de Santiago, porque la verdad siento que no hubo una preparación relevante para este día tan importante que era para Santiago, que después de 5 meses volvían a transitar libremente por la calle, como se pudo ver, por ejemplo, con lo que ocurrió con Providencia, con lo que ocurrió con Las Condes. Incluso el mismo alcalde de Estación Central también hizo un trabajo previo de coordinación con los terminales de buses, que son también un punto importante donde confluye la gente, y yo no vi eso de Alessandri. Entonces también hay un llamado de atención para la autoridad local que pudo haber previsto esto de alguna otra manera y no se hizo. En realidad las medidas de precaución también fueron las que fallaron acá. Obviamente hay una irresponsabilidad del MOL que en realidad pasó a llevar todos los protocolos, pero hay una autoridad que está controlando esto. Y el último llamado también de atención es a la misma ciudadanía. Ahí hay una foto que te marca un poco la cuña del día, donde podías ver un mar humano de, no sé, 50 personas, y esas 50 personas al ojo podías contar 30 o 40 sin mascarilla. Entonces también hay una responsabilidad social que se tiene que hacer notar, y la ciudadanía tampoco estuvo a la altura hoy en día. Entonces son varios factores, ¿no? Es una suma de factores que inciden en esta cuestión, y yo espero que lo podamos controlar, porque al final estas son las cosas que nos van a llevar a rebrotes poderosos. Hablando de rebrotes poderosos y de falta de protocolos y distancia, otras filas largas que se han visto estos días en los noticiarios, acá en Magallanes igual lo vimos hoy día y ayer con temperaturas bajo cero, ha sido las largas filas en notarías y en AFP. Todos viendo el tema del 10%. ¿Ustedes ya cobraron su 10%? ¿Le llegó ya la plata? No. Claudio sonríe ahí con el dedo para arriba ya. O sea, hice la solicitud, pero me la rechazaron porque según ellos estaba mal mi cuenta. Después la volví a hacer y no recibí noticias. Estoy en esa AFP que ha tenido muchos problemas, que no voy a decir cuáles, pero todos sabemos. Oye, le hacía esta consulta porque ha causado revuelo, obviamente, el tema de las filas y los problemas estos, que algunos les cobran pensiones de alimentos que no corresponden, otros que tienen problemas con los RUT, otros que tienen problemas con la cuenta que colocaron a la hora de cobrar. Pero lo que me llama la atención, y que es el tema que quería tratar con ustedes, tiene que ver con estas penas del infierno, esta hecatombe, este cataclismo que se iba a generar con la salida de estas platas de la AFP, este 10%, y que finalmente se ha visto que no es así. Aparecen todos diciendo ahora que es una forma de reactivar la economía, que esto es casi la salvación al tema, pero también venía escuchando, antes de llegar a este programa con ustedes, de que algunos economistas planteaban de que era esto porque el Banco Central finalmente había salido a salvar a las AFP comprando papeles, y que por tanto lo que sucedía ahí era de que las AFP no habían tenido que seguir a tontas y a locas, como se dice en buen chileno, a vender papeles y temas al extranjero para poder cumplir con estas obligaciones. ¿Cómo han visto ustedes este tema del 10%? También hay algunos incluso que dicen, ahora con este 10% si reactivamos, después quiero 10% más. ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo han visto que se ha dado este tema del 10% y cómo han cambiado los discursos también desde el gobierno, desde la empresa y desde la misma ciudadanía? Sí, o sea, es muy bueno lo que tú estás planteando, Juan Pablo, porque yo me acuerdo que Evelyn Matei había dicho que prácticamente se iba a quemar el país si uno sacaba el 10%. Finalmente no pasó nada. ¿Quién más dijo? O sea, dentro del escenario terrible que planteaban muchos políticos, sobre todo de derecha, también estaba el mismo, del oficialismo, el ministro de Economía, Lucas Palacio. Él dijo que no solamente en realidad dijo que íbamos a ser un país ordinario y bananero, íbamos a ser un país bananero si sacábamos todo el 10%, que era como que lo tildó de rasca también. Rigo, tengo la cuña aquí mismo, Rigo. Te la leo. Te la leo, mira. Ministro Palacios dice que nos vamos a transformar en un país bananero, pobre y desigual si se aprueba el retiro del 10% de fondos previsionales. Eso fue el 10 de julio del 2020. Recién la semana pasada esta otra cuña y no te interrumpo. Ministro Palacios asegura que el retiro del 10% está reactivando la economía. Claro. Y a eso íbamos. Y que después que sale el retiro, sale reafirmando dichos que, por ejemplo, del BID, del Banco Interamericano del Desarrollo, que ya lo había dicho, de que era bueno, que podía ser bueno. El Banco Central también también había dicho que podía reactivar la economía. Entonces sale reafirmando a esos organismos internacionales que ya lo habían hecho.
Entonces, a priori, ex ante habían dicho como que era el infierno, y luego que la gente empezó a sacar y empezó como a subsistir en realidad por transferencias del Estado que no llegaban, porque recordemos que el bono clase media no le llegaba a muchas personas, no le llegaba como a la gente que está recibiendo transferencias de pobreza, y obviamente que también eso fue ralentizado, la gente no lo recibía. La única alternativa que quedaba era el 10%, eso es lo que salvó a muchas personas. Por lo tanto, claro, el discurso cambió y nunca nos llegamos a un escenario catastrófico, si solamente era el 10%. También hay que recalcar que la Fundación Sol había hecho también el cálculo, si uno sacaba la plata, su 10%, finalmente cuando llegaban las cuotas miserables de nuestras pensiones con el actual sistema de AFP, nos bajaban como, no sé, 5 lucas mensuales, tampoco no era que se nos fuera toda la plata, nos baja 5 o 6 lucas, en realidad el máximo que podía bajar eran 20.000 pesos, si uno tenía mucha plata, el máximo que uno podía bajar eran 20.000 pesos mensual. Entonces tampoco era el acabose. Finalmente fue refutado técnica y políticamente que el escenario de catastrófico por sacar el 10% era mentira. Claudio, con respecto a lo mismo, el mismo análisis, pero también consultarte, ya que no hemos hablado tanto sobre este tema de comunicación política, estas volteretas constantes de las autoridades que, ¿por qué aparecen diciendo lo primero? Si efectivamente podrían haber dicho, no estamos claros, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a esperar, colocarle un poco más de cautela, aprendiendo de los errores del pasado. ¿Cómo tú sigues viendo esto? Y yo creo que el punto es precisamente el que tú señalas, un tema de comunicación política, y algo que tanto contigo y con Rigo hemos hablado en este programa desde que estamos como panelistas, si no me equivoco, desde abril. Y claro, desde el inicio de la pandemia hay un montón de desaciertos comunicacionales. Y el del ministro Palacios, que es el ministro de Economía, es una incoherencia comunicacional y también una, ¿cómo lo digo para que suene suave? Una inocencia comunicacional que llama bastante la atención. Porque efectivamente tú puedes declarar cosas, puedes prever que sucedan cierto tipo de cosas, pero obviamente todos los dichos que puedas tener desde una plataforma que es tan importante como una vitrina ministerial tienen que sustentarse en la evidencia. Y yo creo que él habló más de la guata y del corazón que desde la evidencia misma. Yo creo que lo que dijo Rigo tiene mucho sentido. No hubo un análisis, una evaluación ex antes, un análisis de preinversiones de qué puede ocurrir efectivamente con estos fondos previsionales y con el retiro del 10% de los fondos previsionales. ¿Capacidad humana pueden haber faltado? No lo creo. Los ministros tienen equipos de asesores bastante grandes. Los ministerios también tienen departamentos de estudios que son bastante grandes. Y si tú quieres solicitar un estudio de qué impacto podría tener el retiro del 10% en las pensiones, lo podrías hacer. O sea, capital humano para eso en los ministerios hay, sobre todo en un ministerio como el de Economía. Entonces pienso que ahí la verdad es una incoherencia, una irresponsabilidad, pero también como te dije, una inocencia política, por decirlo de manera suave, del ministro Lucas Palacio, que la verdad se murió, quedó atrapado en sus dichos, porque al final tuvo que decirse de alguna manera, confirmando las teorías que nos confirmaban todos los organismos internacionales de que esto efectivamente puede ser un buen insumo para comenzar una reactivación económica. ¿Necesitamos ser economistas para saber eso? Desde luego que no. Necesitamos saber que existan recursos frescos en la ciudadanía y en los ciudadanos, de alguna u otra manera van a inyectarse en la economía, porque uno va a empezar a adquirir servicios, a adquirir bienes, independiente cuáles sean. O sea, si van a ser plasmas como se vio por ahí, y también tuvo unos comentarios bien que hicieron harto ruido de la ministra del Trabajo, si no me equivoco, la verdad, del Trabajo, ¿cierto? Sí. Entonces, la verdad, el punto es de qué manera reactivamos la economía. O sea, hay un montón de gente que utilizó estos recursos para pagar deuda, por ejemplo. Había gente que estaba con sus deudas y que por el tema de los seguros de cesantía o por el mismo desempleo no tenía la capacidad de pagarla. Mucha gente pagando los mínimos de sus tarjetas de crédito. Entonces, todo este tipo de cosas de alguna manera reactivan la economía, porque son recursos frescos que llegan a las personas, que se inyectan en la banca, que se inyectan en el retail. Y esto es cíclico y circular. Obviamente el retail y la banca los van a invertir, y es toda una rueda que insisto, no necesitas ser economista para saber qué va a ocurrir. Entonces a mí me llama mucho la atención que un ministro con la preparación de Lucas Palacio, que tiene un currículum que cualquiera quisiera, pueda decir este tipo de declaraciones sin respaldarse en la evidencia. Yo siento que
que ese es un mínimo que tienen que cumplir todos los ministros de Estado o cualquier persona que ocupe un cargo público importante. No te escuchas. Volviendo un poco atrás a lo que tú comentabas, Claudio, quería hacer este recuento de quiénes han dicho qué con respecto a cómo se iban a gastar este 10%. Salieron algunos diciendo que había que invertir, que no era buena idea gastarlo en gastos superfluos, que el tema de los plasmas, que aquí y allá. Y se dio una discusión por redes sociales que vi acá en Magallanes incluso, porque la portada de un medio regional apareció diciendo como que están todos gastando en plasma, en celulares, en PlayStation, en otras cosas. Y yo, desde siempre, uno de los dichos que he aprendido de chico es de que es muy feo meterse en el bolsillo ajeno. Y esta plata es nuestra, o sea, no sé si ustedes comparten de que las personas lo pueden gastar en lo que ellos estimen conveniente. ¿Cómo lo han visto ustedes esta situación con respecto a los medios de comunicación? Que muchos salieron haciendo como esta crítica desde un pedestal de no sé qué, tratando de acusar a tal por cual de que compró una tele, de que compró un PlayStation, de que se la gastó en comida o de que se la gastó en X cosas, siendo que es nuestra plata. Nuevamente se meten en nuestro bolsillo. Rigoberto, ¿cómo lo has visto tú haciendo un análisis más o menos de los medios que habitualmente consumes? Es muy importante es muy interesante ese análisis, porque te lleva a la apreciación social del dinero. Y porque todos gastamos nuestro dinero según nuestra estructura social, o sea, quizás yo lo podría invertir o comprarme una tele, pero sin embargo siempre hay como en el distinto entramado de la sociedad, hay distintas opiniones en cómo gastamos nuestro dinero, y hay una parte que es bien pontificadora y bien moralizante, que piensa que, no sé, por las personas por ser pobres deberían, no sé, pues gastarse todo eso en, no sé, en comprar alimentos, en comprar como cosas para subsistencia, en vez de comprarse una tele. El mismo, ¿no se acuerdan de los saqueos para el terremoto del 2010? ¿Se acuerdan cuando, no sé, pues Amaro Gómez Pablo decía, y ese artículo es de primera necesidad, a la gente que estaba robando? En realidad todos estaban robando, pero la carga moral fue a una persona que, no sé, pues no estaba robando leche, se estaba robando una lavadora. Eso es robar, eso no es lo mismo, pero llevémoslo a gastar la plata. Quizás yo me puedo comprar una lavadora, me puedo comprar un plasma, pero hay una versión paternalista y moralizante de decir, oye, deberías haber gastado, no sé, en ropa para el verano, deberías haber gastado en, no sé, en mejor una matrícula para que tus niños aprendan inglés. Esa deseabilidad social, habían comentarios que eran bien desopilantes, por ejemplo, una persona que decía, ¿por qué no gastaran su 10% en libros en vez de, no sé, comprar un PlayStation? La gente puede hacer lo que también está como la libertad personal, siempre hay un paternalismo de, hoy deberías hacer esto. Y con respecto a lo que tú dices, Rigoberto, me recuerdo alguna vez haber visto una charla de Manuel Castells, y Manuel Castells aparecía diciendo que lo peor que se podía hacer con las clases más pobres de cualquier país era quitarles la televisión, porque la televisión era la única puerta de entrada que tenían para conocer otras realidades distintas a las cuales estaban. Y hacía un análisis muy interesante de cuál debía ser el rol de tener una televisión, la más grande, con mejor sonido, en estos lugares. Y decía, lo peor que podemos hacer es quitarle una televisión, un análisis sociológico que iba bastante más allá. Por tanto, pareciera ser que el televisor no es solamente, hoy día no es un lujo tener un televisor grande o un televisor, sino que es una ventana a la comunicación, una ventana a conocer distintas realidades y a conectarte con el mundo, tal como tener internet quizás. Exactamente, y no es solo eso, es también que te da el acceso a la modernidad que existe. Si yo tengo una situación muy precaria, si yo tengo un trabajo 12 horas diarias, llego cansado a la casa, lo que quiero es ver la televisión, ver cosas bonitas, no sé, pues ver carreras de autos, ver fútbol, distraerme un poco, porque si yo no tengo ese acceso a la modernidad, yo no tengo esa vida que podrían tener otras personas, el acceso al menos en una fantasía, en un universo simbólico, lo tengo a través de la televisión. Claudio, ¿cómo has visto tú este tema de, que también lo conversamos alguna vez en el programa, como para ir cerrando, del consumo, del consumo del chileno, y cómo el consumo te da cierta identidad también, dependiendo de qué es lo que consume? ¿Cómo lo has visto tú, y también este análisis de los medios de comunicación que tú habitualmente lees, ves, escuchas, con respecto a estas moralinas y
y siendo bien papista sobre cómo se debe gastar o no se debe gastar el dinero de uno mismo. Sí, comparto un poco la tesis del paternalismo que está primando hoy en día en la sociedad chilena, sobre todo de quienes están de posiciones mucho más cómodas hablando. En realidad creo que eso es algo que ha imperado un poco en esta situación de pandemia, y sobre todo brotó de alguna manera mucho más potente con lo que pasó ahora con el retiro del 10%, que le permitió a mucha gente tener recursos frescos para gastar en lo que ellos estimen conveniente o lo que realmente necesitan. Yo creo que hay un paternalismo que no solamente es entre clases, sino que también entre las distintas élites que existen hoy en día en el país, sobre todo la élite por ejemplo, de los medios de comunicación, que tratan de alguna u otra manera decir qué es lo políticamente correcto, qué es lo moral para hacer con estos recursos. La élite política también ha tenido mucho que decir en esto. Por ejemplo, lo dijo directamente la ministra del Trabajo, sin ninguna preocupación con la talla que echábamos de los plasmas. Entonces, de alguna u otra manera está este complejo de superioridad, de creer saber qué es lo mejor para el otro, sin conocer específicamente cuál es la realidad del otro. Creo que esa cuestión habla muy mal no solamente de la sociedad chilena, sino que también de lo lejos que estamos de salir al desarrollo, porque si no vencemos estos patrones culturales, la verdad nos vamos a quedar estancados en el subdesarrollo. Ese subdesarrollo no solamente es un tema socioeconómico, también es altamente cultural, y hoy en día lo que ha reflejado la pandemia es que somos muy pobres culturalmente, sin importar de qué clase social seamos. Para ir cerrando ya este programa, hablamos unos programas atrás, de la fecha del plebiscito, si se mantenía o no. Ahí hubo dedo arriba y dedo abajo. Rigoberto, ¿crees que se mantiene la fecha del plebiscito? No. ¿Claudio? Sí, se mantiene. Se mantiene. Seguimos con esa dicotomía y el sí y el no de Rigoberto y Claudio. Me parece bien. Yo no voy a dar mi opinión en esta ocasión para dejar ahí en un empate técnico. Así que muchas gracias a quienes nos están viendo y los invitamos el próximo lunes acá en Polar Comunicaciones. Saludos, Franco, en los controles. Muy buenas noches. Nos vemos. Gracias, Claudio. Un abrazo, Juan Pablo. Saludos a Franco. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.